3. ¿Qué pasó? Deben estar haciendo la tarea. Deben estar preocupados en su proyecto, seguramente. Vamos a ver un aspecto corto y de ahí ya les dejo para que hagan su proyecto, ¿les parece? Belleza, Alicia, aunque hay todavía por avanzar. Ya. Y mañana también podemos conectarnos y pueden avanzar en su proyecto y yo estoy conectada para que ustedes me hagan consulta. ¿Les parece? Sí, la verdad que sí, sería una buena opción para mañana. Yo creo que para mañana tenemos más avance. Ya. Listen, para mañana también será virtual. Sí, va a ser virtual. Ah, y a propósito, el mes de julio es virtual 100%. Para los que van a ¿Por qué, Listen? Porque dice que ha habido varios grupos que han detectado el COVID. Entonces le da miedo que se vaya a propagar. Eso nos han pasado ahora la comunicación. Pero la otra vez creo que la va a cerrar la universidad para evitar que se agrupen ahí, ¿no ves? Como tuvieron. Dice que han cerrado varios cursos por lo que habían con COVID. Creo que docentes igual habían con COVID. Puede ser, la verdad que a mí me informaron así nomás, en forma, ¿cómo se dice? Rápida, digamos, ¿no? Porque estaba yo haciendo mi programación para el otro mes y nos dijeron que quitemos las clases presenciales, que todo va a ser virtual. Así que, Buenas noches, Licen. ¿Cómo dijo? Buenas No noches. escuché. Es que estaba ingresando. Ya, que para el otro mes, que comienza mañana, las clases van a ser virtuales. No va a haber ya lo que iban 1 o 2 veces por semana, ¿no ves? Ya no hay. La van a cerrar otra vez la universidad, parece. Dicen, mañana comienza el otro módulo. No, el módulo de julio que se Ah, decía. ok. El Ahora sí. martes comienza, ¿no? Es que ya mañana es 1 de julio, ¿no ves? Sí, correctamente. Sí. Correctamente. El módulo de julio que empieza el martes, porque nosotros terminamos el lunes 4. Sí, correcto. Listen, tengo una consulta ya mientras esperamos que entren los compañeros. En este caso, Sí. para la presentación del proyecto, yo creo que va a haber una defensa, ¿no? ¿O cómo sería Sí, este caso? el lunes va a ser. Como son 5 grupos nomás, nos da para hacerlo en un solo día. Para que así tengan el fin de semana para preparar sus diapositivas y todo, ¿no ves? Sí, correctamente. Listo. Bueno, entonces, lo vemos este punto último que es sobre los informes de auditorías, no los informes especiales como hemos visto ese, ¿no? Sino los informes de auditoría en general para que refuercen sus conocimientos y sepan. Melissa, ¿me escucha? Melissa Montaño. Melissa, creo que le encendió su celular y se fue ya. Bien. Bueno, vamos a repasar junto con ustedes
que saben de lo que yo les voy a hablar, entonces van a aportar un poquito también para están entrando más. Con respecto a lo que vienen a ser los diferentes tipos de dictamen que hay en una auditoría. Y hay 11. Como estaba manifestándole a sus compañeros, vemos esto y les puedo dar para que ustedes trabajen con su proyecto. ¿Ya? Entonces, hemos visto que son 4 los tipos de opinión que se pueden dar en una auditoría, ¿es cierto? Entonces, tenemos la primera, que es le llaman favorable, o le llaman en limpio también, ¿no? El dictamen en limpio. ¿Cómo más le llaman? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo más les han enseñado ese? Donde no se hace ninguna observación. A ver, ¿los escucho? Sin salvedad. Sin salvedad también, ¿no es cierto? Entonces eso significa que el auditor está, digamos, completamente de acuerdo sobre todo el contenido de los estados financieros, ¿no? Que considera que han sido preparados de acuerdo a las normas, siguiendo los principios de contabilidad y las cantidades que figuran en el balance, en el estado de resultado y otros estados que se hubiesen presentado, como ser el de flujo de fondos, de utilidades no distribuidas, etcétera, corresponden a la realidad, ¿no? Es decir, que representan claramente la situación económica y financiera de la empresa, ¿no? O sea, que entonces, en la opinión del auditor, cuando lo da así en limpio, es que son confiables los estados financieros. Y en esto, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado los auditores, ¿no? De no dejarse, ¿cómo se dice? No sucumbir ante el dinero y prestarse a hacer, digamos, informes fraudulentos, porque no nos tenemos que olvidar que los estados financieros representan dinero, ¿no? Y el hacer, digamos, un informe que no corresponde con la realidad por tratar de seguir lo que quieren los socios o los dueños de la empresa, a la larga no la va a beneficiar a la empresa, no la va a perjudicar. Y eso es como tratar de esconder, digamos, un quintal de arroz debajo de un tapete, ¿no? En algún momento se va a explotar. Hay un caso, por ejemplo, muy conocido de hace unos 10 años atrás, una empresa norteamericana, la más sólida que había en Estados Unidos, entró a quiebra. Entró en quiebra y quedaron sin empleo porque tenía subsidiarias en todo el mundo. Cerca de 1 millón de trabajadores quedaron sin empleo. Y todo a causa de la irresponsabilidad de los auditores. Seguramente ustedes dirían, ¿por qué, digamos? Porque ellos fueron tapando durante 3 años de que la empresa estaba mal, de que la empresa tenía pérdidas, ¿no? Seguramente, como les digo, ante ya sea, puede haber sido una presión por un lado, o sobornos, digamos, hacia la empresa auditora que hacía esta auditoría a esta empresa. Quiero acordarme su nombre, recuerdo. Ellos fueron tapando las pérdidas, ¿no? O sea, camuflándolas, digamos, año tras año la compañía, y los auditores le secundaban, ¿no? Porque lógicamente ellos se daban cuenta de que los estados financieros no representaban realmente la situación económica de la empresa, pero avalaban, ¿no? Sacando opiniones
en limpio opiniones favorables. Entonces, esto fue más bien, y todo eso es ¿por qué? Porque esas empresas son cotizadas en la bolsa y lógicamente ellos decían, si decimos que han tenido pérdida, nuestras acciones van a caer. Entonces los directivos pedían tiempo para reponerse, pero lamentablemente en cuestión de dinero no es así, no, cuando ya digamos las cosas van mal y es como irse por un precipicio, ¿no? A consecuencia de eso fueron a la cárcel el jefe del grupo de auditoría, que estuvo haciendo las auditorías esos 3 años antes de que reviente, digamos, la quiebra de esa empresa, el CEO, el director corporativo, que era un señor ya muy mayor, y que incluso murió en la cárcel, ¿no? Porque lo metieron preso, lógicamente, por fraude. Entonces, como ustedes ven, ustedes tienen en su labor de auditoría siempre ser honestos y pensar de que eso que ustedes ese trabajo que están haciendo representa dinero, ¿no? Y si las cosas van mal, por esconderlas no van a ir mejor, ¿no? Sino que más bien va a ir creciendo como cuando el agua se desborda, ¿no? No hay que lo ataje. Lo mismo sucede en las empresas. Entonces, esta opinión favorable tiene que analizarse bien los estados financieros, sacar bien las muestras, hacer las respectivas verificaciones, los respectivos controles para poder emitir una opinión favorable, ¿no? Porque yo como auditora, al estar dando esa opinión favorable, estoy diciendo todo está correcto, todo está 100% bien. Entonces yo estoy asumiendo la responsabilidad ahí, ¿no? Entonces, y en el orden gubernamental, la cuestión de la responsabilidad penal está ahí también, ¿no? Más cerca que la otra. Porque en la otra quizás necesiten un juicio, todo, mientras que acá lo van a meter por lo menos 6 meses primero a la cárcel y después para que se defienda, ¿no? Ahora, la opinión con salvedades también que está de acuerdo con los estados financieros, pero hay algo, digamos, que no cuadra, pero que no es muy significativo, ¿no? O sea, que se puede subsanar en el futuro, digamos, ¿no? Y que subsanando eso ya estaría los estados financieros representando la empresa en lo que es su situación económica y financiera. Ustedes saben ¿cuál es el estado financiero que representa la situación económica y cuál la financiera? A ver, pregunto. La situación económica sería el estado de resultado Ya, muy bien. y la situación financiera, el flujo, ay, no me acuerdo. No, el balance general. Ah, ya. La financiera y el balance general. Económica, ¿por qué? Porque el estado de resultado nos dice si la empresa gana o pierde y cuánto, ¿no ve? Y cuando ustedes hacen el análisis financiero, que han llevado ya análisis financiero, pueden ahí determinar el porcentaje de ganancia, el porcentaje de gastos, el porcentaje de costos, o sea, todo ve en la parte económica, ¿eh? Mientras que el balance les muestra la parte financiera, es decir, cómo está el activo con respecto al pasivo, qué es lo que está financiando más al activo, el pasivo o el patrimonio, cuál es, digamos, en ese momento la situación a esa fecha de la empresa, puede asumir más deudas, no puede, tiene respaldo suficiente, tiene, digamos, activos muy movilizados, tiene su cuenta de disponible, cuál representa mayor incidencia dentro del total de activos,
y qué riesgo tienen esos sus activos. Todo eso se ve en el balance general. Ustedes han llevado análisis financiero, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí. Dígame. Entonces, y todo eso se saca del balance, ¿no? La situación financiera. Entonces, eso es cuando, por eso es que cuando hacemos estos informes, tenemos la opinión, digamos, con salvedad, es porque hay algo, digamos, que hay que solucionar, ¿no? Pero que eso no está, digamos, distorsionando la información que están representando, Vamos a ver más adelante. No, y la opinión desfavorable, adversa, negativa, que se dice, es cuando, de acuerdo al resultado del análisis que han hecho los auditores, las muestras recolectadas, etcétera, se ve de que esos estados financieros no están representando esa realidad económica financiera de esa empresa, ¿no? O de la entidad en este caso. Y finalmente tenemos la opinión, la abstención de opinar, o también le llaman la opinión denegada, o sea, que no quiero dar mi opinión. No, eso es porque, ¿cuál es la diferencia entre la desfavorable, adversa y la denegada? Digamos, de que yo aquí en la desfavorable he podido revisar todo, etcétera, etcétera, y he podido llegar a la conclusión de que los estados financieros no son el reflejo fiel de su situación. Pero mientras que acá es que no se me ha entregado la documentación, que no he podido yo acceder a hacer todas mis pruebas, por lo tanto, digamos, yo no estoy diciendo, como en el anterior, que los estados financieros no representan su realidad, porque no tengo elementos de juicio para poder afirmar eso, ¿no? Yo no tengo, digamos, no tengo eso para decir, a ver si realmente la situación está bien o está mal. ¿Por qué? Porque no he podido acceder a información, entonces todo por eso es. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo sería más o menos, digamos, los párrafos que se pueden redactar, digamos, cuando tenemos una opinión sin salvedades, ¿no? Entonces, y que ustedes seguramente lo han visto esto, ¿no? Se pone en nuestra opinión, ¿no? ¿Por qué en nuestra opinión? Porque es la opinión de las personas que han revisado, ¿no? Entonces, dice, las cuentas anuales de la gestión o del ejercicio tanto, adjuntas, porque esto va junto con el balance que hace su resumen el auditor, expresan, dice, fíjense lo que dice, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, y los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. Esta es la partecita que un poquito difiere del informe que se hace en la auditoría privada, porque ahí hablamos simplemente de las ganancias, de las utilidades, ¿no? Mientras que aquí hablamos de recursos obtenidos y aplicados, ¿no? Que se refiere a lo del presupuesto, ¿no? Y además dice que tiene información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptadas, ¿no? Ese sería, digamos, el párrafo de opinión, ¿no? Que es donde se hace constar de que está, digamos, de acuerdo con los datos. Ahora, ¿qué es, digamos, lo que se analiza? ¿Qué es lo que se toma aquí en cuenta? Uno, de que la contabilidad se ha preparado de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados, ¿no? Y además que guarda uniformidad con los principios
y las normas aplicadas en el ejercicio anterior. Porque si yo tengo un sistema de evaluación de inventarios, digamos, perdón, un método de evaluación de inventarios, PEPS, en el año 2001 de las cosas de almacén que tengo, en el año 2022 tengo que mantenerlo ese método de evaluación. Porque si yo no lo mantengo, ¿no? Y no he hecho la nota a los estados financieros correspondiente a la incidencia de esa variación en mis resultados, entonces eso ya sería una salvedad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver eso, que los principios han sido aplicados uniformemente de acuerdo a los aplicados en el ejercicio anterior, ¿no? Para que sea, digamos, susceptible de análisis y comparación. También se ve que se hayan preparado estos estados financieros de acuerdo con normas y disposiciones reglamentarias que les son aplicadas, ¿no? O sea, todo lo que se refiere, digamos, a normas que son con respecto, o reglamentos que le atañen a la entidad, tienen que analizarse y tiene que haberse hecho de acuerdo a lo que indica, ¿no? Otra cosa que se toma en cuenta para poder dar esa opinión es que en conjunto, digamos, lo que tienen los estados financieros concuerdan con la información que dispone el auditor sobre las actividades de la entidad, ¿no? O sea, concuerda, digamos, todo eso. Quiere decir que se están relacionados, ¿no? Y finalmente, también de que se está informando de todo aquello que puede ser significativo, como les decía en el caso de por ejemplo, un cambio de método de evaluación de una entidad, digamos, podría ser de que de repente hay una deuda flotante de la gestión anterior que se ha pagado en esta gestión y yo he podido verificar la existencia, todo de esa deuda, digamos, flotante, ¿no? Entonces, todo aquello me tienen que informar a mí y yo tener acceso a la información como auditor de esos cambios, digamos, que son significativos, ¿no? Y que si no, si están, digamos, debidamente informados dentro de los estados financieros, entonces yo no tengo por qué hacer una salvedad. Solo la hago la salvedad si es que no se ha hecho, ¿no? Esa información. Y cuando hacemos la opinión con salvedad, escucho preguntas de esa primera parte, si tienen algo. ¿No hay? Ya. Entonces, cuando hacemos la opinión con salvedades, es cuando nosotros vemos que pueden suceder cualquiera de las siguientes situaciones. Cuando hay una limitación al alcance, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría o no se pueden practicar en su totalidad, ¿no? Entonces yo tengo que poner, y sobre ese asunto, yo lo que pongo es la salvedad, ¿no? Entonces, hay algunas limitaciones, digamos, para que se impide de cumplir con el alcance de la auditoría. Es decir, si yo había determinado realizar un análisis a un 40 o 50%, digamos, de los comprobantes y no he podido, puede ser porque hay una limitación dentro de la misma entidad auditada o por circunstancias, ¿no? De repente la información en ese momento no se encuentra y bueno, y como la auditoría tiene su tiempo y hasta que llegue yo no he podido verificar, ¿no? Después, y este sería, digamos, el párrafo donde se pone lo de cómo se pone, digamos, la observación o la salvedad, ¿no ve?
y se pone aquí cuál es la salvedad sobre lo que hemos revisado y que no hemos podido nosotros poner. Porque no se olviden que cuando es con salvedades, además del párrafo de opinión, tiene su párrafo de alcance que se llama, ¿no? Perdón, todas las informes tienen el párrafo de alcance, pero en el párrafo de alcance yo con salvedades, ahí tengo que colocar, digamos, las limitaciones que tuve con respecto a cuál cuenta. Pero lógicamente no tiene que ser significativo para que yo pueda emitir una opinión solo con salvedad, ¿no? Porque si no tendría que emitir una opinión o abstenerme negativa o abstenerme de opinar, ¿no? Entonces, aquí está el párrafo de opinión, donde se pone, fíjense aquí dice, por ejemplo, en nuestra opinión, dice, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios, si hubiéramos podido verificar, entonces aquí ustedes de repente no han podido verificar de un proveedor, digamos, ¿no? Que es el que más harto se le debe, ¿no? En la cuenta que más se debe, y no pudieron ustedes verificar, entonces tendrían que poner eso ahí, que es lo que no han podido, ¿no? A ver, les escucho, jóvenes. Le hice una consulta. Sí. En este caso de la opinión adversa, digamos, si estoy bien, a ver, vamos a ver. En este caso es cuando, digamos, veo que no es razonablemente lo que está en los estados financieros a lo que es la entidad, digamos, ¿no? Correcto. Y cuando cuando es negada ya es lo que no he tenido alcance a la documentación que yo he necesitado para hacer la opinión correspondiente. Correcto. O sea, en la adversa es cuando usted ha podido revisar y ve que, digamos, son muchas las cosas y que inciden significativamente en su situación de la empresa, ya sea económico-financiera, aquello que se ha hecho mal, se ha obviado, ¿no? Y mientras que con abstención sería que a usted no le han dado, digamos, la información, no le han dado los documentos, ¿no? Por ejemplo, una de adversa podría ser si usted está verificando, por decir, las cuentas por cobrar, digamos, y documentos por cobrar. Y resulta que 3 clientes representan el 80% de las cuentas por cobrar, ¿no? Y ese 3%, esos 3 clientes que son el 80% del activo exigible, usted no los puede localizar, ¿no? Y le dice que está de viaje, que ellos viajan al exterior y no se encuentran en el país y no está la persona que puede dar la información o digamos, o usted le manda la carta de circularización y ellos de allá le mandan y le dicen que no deben eso, que deben mucho menos. Entonces ya allí, digamos, esa cuenta contable de cuentas por cobrar o documentos por cobrar no está representando la verdadera situación, ¿no es cierto? Y lógicamente eso incide notoriamente en la conformación del activo, porque no se olvide que la contabilidad es partida doble. Si hay un activo, digamos, que está inflado, es porque algo está mal en el patrimonio, ¿no es cierto? Que se están ocultando algo, digamos, ahí que yo estoy ocultando pérdidas o algo que está relacionado, digamos, con yo inflarlo el activo, en que sea, ¿no? En ese caso. Entonces, si es que yo verifico, siguiendo con la diferencia entre las dos opiniones, si yo verifico ahí de que no existe ese activo corriente, es mucho menor, ahí yo podría dar, y además que ese monto incide representativamente en el activo de la empresa, ¿no? Supongamos que el activo exigible es el 40% del total del activo, entonces incide, ¿no? Bastante. Porque si el activo exigible es el 3%,
del total del activo. Entonces, digamos, por más que yo no lo encuentre esos clientes que representan el 80%, la incidencia, digamos, no es mucha. Entonces, yo ahí puedo hacer un informe con salvedades. ¿Por qué? Porque el no haber encontrado yo esos clientes no afecta mucho al resultado final. Pero que si esos mis clientes que yo encontré y que me dieron, digamos, que ellos debían mucho menos, esa cuenta de exigible representa 40% del total del activo, entonces yo tendría que dar una opinión adversa. Y si yo no los puedo encontrar esos clientes, no los localizo por ningún lado, y es así que son importantes, digamos, la cuenta exigible dentro del total, entonces yo ahí ya puedo, digamos, no dar mi opinión, porque no voy a decir que no representa porque yo no he podido verificar, ¿no? No sé si realmente existe o no existe ese activo, entonces no he tenido los suficientes elementos. Y como eso puede haber muchos, ¿no? Supongamos en el caso de una industria o un tipo de empresa que no sea comercial y que su activo fijo represente, digamos, el 35% del total de su activo. Y dentro de ese su activo fijo tenga maquinarias que conforman el 70% del activo fijo. Lo demás son pequeñeces, pero esas maquinarias sí representan harto, digamos, ¿no? Y digamos una empresa agropecuaria, que son sembradoras, tractores. Entonces usted tiene que verificar la existencia de esos activos. Si usted los va, los encuentra y resulta de que ahí, por decirle, dice una sembradora y tiene un valor de 500,000 bolivianos, digamos, una cosechadora y tiene un valor de 2 millones, y usted averigua y esos activos, de acuerdo a cómo usted los ve, no son ese valor, no representan ese valor, entonces usted ahí tendría que dar una opinión negativa. ¿Por qué? Porque eso que está mal tiene significatividad en el total del activo de la empresa, ¿no? Pero si usted no puede localizar las maquinarias, porque le dicen es que las hemos alquilado y se encuentran ahorita ya en frontera con el Brasil, y usted no va a ir hasta la frontera con Brasil para verificar, entonces usted se puede abstener de opinar, ¿no? Y lógicamente se tiene que explicar por qué es lo que no está opinando. Entonces, esa es la diferencia. No sé si me entendió. Sí, Licen, correctamente, gracias. Ya. Entonces, eso sería, digamos, para lo que hay que tomar en cuenta en los diferentes informes, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que es la auditoría, digamos, gubernamental, ¿no? Si yo estoy haciéndole la auditoría, por decir, digamos, al CEDESI, digamos, que es lo que ellos dan los certificados de nacimiento, todo eso, ¿no es cierto? Y tienen su cuenta de almacenes de valores, que es donde tienen los certificados de nacimiento, de matrimonio, etcétera, etcétera, una cantidad enorme, digamos, ¿no? Que en porcentaje con el total de su activo representa un 30%, un 40%, ¿no? Y yo voy a verificar esos activos y los verifico, entonces, y veo ahí de que no están, digamos, esos valorados, ¿no? Que no coinciden. Entonces yo estoy haciendo mi prueba de tomar un inventario y los resultados del inventario están lejos de lo que es realmente. Entonces yo ahí analizo, digamos, qué tanto incide ese activo sobre el total del activo de la entidad, y puedo hacer con salvedad, si no tiene mucha importancia, mucha significatividad, ¿no? O tendría que hacer, digamos, un informe con, digamos, con negativo, ¿no? Donde informo de que
del total del activo existe no existe tanto por ciento del inventario. Y lógicamente en el sector público ese informe ya da lugar a que la Contraloría les inicie procesos, digamos, ¿no? Al encargado de almacén, a la MAE y a todos, digamos, a establecer qué ha pasado, ellos que tienen que defenderse, no decir qué fue lo que pasó. No sé si tienen alguna pregunta. Otro causas de, digamos, que pueden dar lugar, digamos, cuando ya sea una opinión con salvedad o una abstención de opinión o una opinión negativa, también puede ser cuando se han utilizado normas y principios contables diferentes a los que rigen en el país, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos, nosotros nos regimos casi siempre por lo que manda en Estados Unidos y América Latina, ¿no? Que son muy diferentes a lo que es en Europa, por decirlo, ¿no? Ahora sí hay errores, digamos, o errores en la aplicación práctica de esos principios y normas, o mala interpretación de algunos hechos económicos, ¿no? Que no tienen la suficiente información, algunas cuentas, ¿no? Entonces, eso se daría más que todo si yo recurro a ver la documentación y ahí no está toda la información necesaria, faltan documentos, etcétera, ¿no? Y también puede darse una opinión negativa o con abstención. No se olviden que las auditorías se hacen después de que se cierra un balance. Entonces pueden haber hechos posteriores, digamos, después del cierre, que inciden, digamos, en esas cuentas, ¿no? Y estos hechos posteriores no han sido puestos, digamos, supongamos un caso, hablando del Ceresi, ¿no? Que tenía ahí su almacén y resulta que en febrero, después que elaboraron el balance todo, hay un incendio, ¿no? Como el que hubo, y se le quemaron todos los valorados, ¿no? Ese es un hecho posterior que debería figurar en una nota, digamos, ahí para tomar en cuenta, ¿no? Y si no lo hicieron los que hacen la contabilidad, entonces el auditor tiene la obligación de de hacer esa constancia, ¿no? O también puede suceder eso mismo, una pérdida total en una empresa, con algún activo, con lo que hemos estado viendo. Entonces, eso también son, digamos, circunstancias que nos hacen evaluar y ver de que nosotros tenemos una opinión, ya sea con salvedad o absteniéndonos de opinar. Esta hoja ustedes la tienen para que la miren, la lean, porque yo sí se las leo, se van a dormir, solamente estoy explicándoles así, grosso modo. Por ejemplo, cuando yo me abstengo de opinar, de acuerdo a lo que dice acá, cuando hemos dicho ya que no tenemos las evidencias, ¿no es cierto?, para poder dar la opinión de que si eso no es si los estados financieros representan o no representan la realidad de la empresa, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se abstiene de opinar, ¿no? Este es un cuadrito que usan algunos para ver, digamos, si es que cómo yo analizo las circunstancias y le doy qué importancia relativa tiene, digamos, ¿no? Y lo clasifico, digamos, si es favorable, desfavorable, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si es poco significativa, digamos, la limitación al alcance de mi auditoría, significa que yo he accedido y alguna que otra cosa no he podido, ¿no?, para cumplir con el alcance de mi auditoría. Entonces, mi opinión puede ser favorable. Pero si es significativa, yo tendría que dar una salvedad, ¿no? Y si es ya muy significativa, entonces yo tendría que dar una opinión en contra, ¿no?, o denegada. Lo mismo, yo analizo la incertidumbre, digamos, de la empresa con respecto a su futuro, ¿no es cierto? Si es poco significativa esta incertidumbre, yo puedo dar una opinión favorable. Si es significativa, con salvedad, pero si ella es muy significativa, ¿cuál es la diferencia entre poco significativa, significativa y muy significativa? Es qué tanto afecta a la empresa, ¿no? Las cuentas esas o lo que yo estoy revisando. ¿Cómo afectan? Si no existiera, la empresa podría seguir existiendo, quizás eso se pueden preguntar, ¿no? Y entonces también analizo con respecto al error o incumplimiento de los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, con respecto a la omisión, digamos, de información, a la falta de uniformidad, ¿no?, que no se emplee lo mismo, al incumplimiento de normativas, y si tengo alguna duda en que, digamos, la gestión que continúa va a permitir que la empresa siga subsistiendo, ¿no? Entonces, Licen, una consulta. sí, Digamos, vamos a poner un caso, digamos, concluyendo, digamos, una auditoría, obviamente una entidad pública, y que la opinión de los auditores no salgan adversa, opinión adversa, directamente vincula con Contraloría, con la entidad de Contraloría, o hay otra entidad primero que va, digamos, a fiscalizar, o por qué está pasando esto, o es directamente Contraloría la que ve este caso y sanciona, digamos. directamente con Contraloría. Es directamente, ¿no? Entonces, se le da siempre la opción de la defensa, digamos, ¿no? Entonces ellos tendrían que les da a la Contraloría un tiempo para que presenten descargos, a ver qué ha pasado, ¿no? Por eso es que el auditor tiene que tener mucho cuidado con el trabajo que hace, porque si usted dice, no hay tal cosa, por eso yo doy mi opinión negativa, y después llega a la Contraloría, le pide a la entidad y la entidad le presenta, entonces ya va a quedar como que usted hizo mal su trabajo. Entonces usted, si no le dan, usted tiene que tener un documento prueba de que usted ha pedido y que no le ha sido entregada la documentación. Por eso es que tanto cuando se solicita información, se solicita documentación, se hace por escrito. Y cuando se recibe documentación, se hace un acta de recepción y se entrega la copia al de la entidad, al representante, ¿no? Porque todo eso va a quedar dentro de sus papeles de trabajo, ¿no? Porque como le digo, de repente ellos sí se ponen a la búsqueda de lo que usted dijo que no le habían presentado, ellos lo van a presentar a la Contraloría. Entonces usted ahí tiene que hacer su descargo presentando toda esa documentación, indicando de que en su momento a usted no le fue presentado. Entonces eso igual ellos van a tener ya sanciones, pero usted no, digamos, usted tiene la prueba de que a usted le fue negada esa información. Porque así tendría que verse, ¿no? Si después aparece, es que a usted le ha sido negada la información. Entonces tienen que explicar por qué se le negó la información. Y Listo, perfecto. Y en este caso, digamos, volquémosla a la situación ahora ya que habló en este tema, ¿no? Si en un caso, digamos, llega a Contraloría y en realidad ve que yo no tengo un respaldo, yo como auditor no tengo un respaldo y ya lo han presentado a Contraloría los otros, digamos, los de la entidad, ¿en qué me afecta a mí como auditor, digamos, ¿no? Que van a hacer un proceso, pues, de responsabilidad administrativa, ¿no? Por mal cumplimiento de funciones
y ahí va a analizar el departamento legal si corresponde solo al administrativo o ha causado algún daño o perjuicio económico a la entidad. Le van a hacer un proceso civil para que usted resarza los daños, y si la parte legal de la entidad averiguando o de la Contraloría, en este caso si ya está en manos de la Contraloría, ¿qué ha habido de usted, digamos? Porque no se olvide que la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene cárcel el incumplimiento de deberes o de funciones, ¿cierto? Entonces eso se lo pueden poner a usted, tipificarlo como un incumplimiento de deberes y le van a calificar con cárcel más. Ay, caramba, o sea, que no es nomás meterse al agua así directamente, ¿no? Tengo igual ese de perder mi firma en este tema. No, solo lo van a despedir, digamos. Solo pierde usted cuando ya le hacen un proceso en que demuestran de que usted ha cometido delito al ejercer la profesión, pero no, solamente lo puede despedir de la entidad, pero el que lo despidan va a depender después de la parte legal, de que si le quieren seguir los otros procesos, digamos. Por ahí pueden conformarse con despedirlo y punto, digamos, ¿no? Pero Okay. cuando usted sale de una entidad pública a raíz de un proceso administrativo donde se demostró su culpabilidad, durante 2 años usted no puede trabajar en ninguna entidad pública, porque va a figurar en la base de datos de la Contraloría como sancionado. Entonces no va a poderse habilitar para trabajar en otra entidad pública. Tendría que irse a la parte privada nomás, por lo menos durante esos 2 años de cabeza. A la pinta, o sea, que ya me hagan tener al charque, ¿no? Claro. 2 años es la sanción cuando, no solo para el auditor, para cualquier servidor público que sea sacado a través de un proceso administrativo, una MAE a través de un proceso ejecutivo, eso se registra en la Contraloría, queda en la base de datos, y durante 2 años usted no puede optar a trabajar bajo ninguna circunstancia en la administración pública, ni como consultor en línea, ni como eventual, ni como nada, ¿no? Ok, Licen, gracias. Entonces, si hay más preguntas. Esta hoja la tienen ahí para que les va a servir para leer, para cuando se estén preparando para su examen de grado. Listo. Entonces, les daré para que avancen, terminen su tarea, porque sé que muchos no deben estar nomás, oye, debo estar hablando en el celular y están trabajando. Y si en su proyecto los que ya presentaron su tarea, ¿les parece? Excelente. Bueno. Listo, Bueno, entonces, ya, entonces los dejo y nos veríamos mañana. Que les decía de sus compañeros que mañana yo me conecto con ustedes para que mañana pulan su trabajo y me pueden consultar, yo voy a estar conectada, ¿les parece? Sí, sí. Bien. Perfecto. Licen, entonces las clases mañana van a ser virtuales. Virtuales. Ya, gracias. ¿Ya? Listo, jóvenes, en eso quedamos entonces. Perfecto. Licen, Nos una vemos. consultica. Dígame. ¿Mañana va a ser las defensas? ¿Qué día será? El lunes son los 5 grupos. El día lunes, ¿no? Lunes, sí. ¿Ya? Listo, Licen, muchas gracias. Bueno. Listo, pues, jóvenes. Nos vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.
Mm.